la propagación, me van a dar, ¿no?, una idea, ¿no?, de cómo se está presentando una enfermedad en la población. También tenemos lo que son indicadores de mortalidad, que vamos a ver en su momento. Vamos a tener otras medidas. Hoy en día se habla de carga de enfermedad, ¿no? El análisis es la carga de enfermedad, que involucra el construir diferentes indicadores. Tenemos algunos cálculos que reciben nombres en particular, como la tasa de ataque, que vamos a ver hacia el final, que es un tipo especial de incidencia, pero dentro de todo, los dos grandes indicadores para conocer cómo se presenta una enfermedad en la población son la prevalencia y la incidencia. No tiene alcance este... Sí. Habíamos comentado en la primera sesión que la epidemiología es esta disciplina cuyo objetivo cognoscitivo, o sea, lo que quiere llegar a saber, lo que quiere llegar a conocer, lo que quiere llegar a develar, son las causas. Pero las causas a un nivel poblacional, no en el nivel solamente individual, sino a nivel de la población. ¿Cómo es que se presenta una enfermedad? ¿Cómo es que aparece? ¿Cómo es que se propaga? ¿Cómo es que se mantiene? ¿Cómo es que disminuye? Entonces, en la búsqueda de lograr ese objetivo, necesitamos, ¿no?, tener unas herramientas, pero además un método. En este caso va a ser el método epidemiológico. ¿Cómo es que va a abordar la epidemiología esta develación de las relaciones causales con la finalidad de prevenir, controlar, etc.? En primer lugar, ¿no?, como primer punto de referencia, nada ocurre por casualidad, sino que la presentación de las enfermedades en las poblaciones obedecen, se deben, están determinadas por ciertas leyes o asociaciones causales, que muchas veces no las conocemos, ¿no? A lo que llamamos casualidad es nuestra falta de conocimiento sobre la causalidad. O sea, nadie ocurre por casualidad. Entonces, constantemente estamos investigando, estamos estudiando para poder llegar a determinar estas relaciones causales. ¿Y cómo es que hacemos esta aproximación? ¿Cómo es que hacemos este estudio? ¿Cómo es que buscamos adentrarnos en ello? Estudiando las manifestaciones colectivas. Entonces, cuando hablamos de manifestaciones colectivas, estamos hablando de indicadores que son un resumen, que son un promedio, término, ¿no? Estos cálculos que me van a ayudar a describir a una población en estas características, ¿no?, de frecuencias, distribución y asociaciones a ese nivel. Y buscando estas diferencias entre grupos, esta caracterización según los aspectos que vamos a ver en la descripción, tiempo, lugar, persona, podemos aproximarnos a conocer estas causas por las cuales las poblaciones en una población se ven afectadas. ¿Ok? Entonces, primero, nada ocurre por casualidad. Y para poder conocer la causalidad, debemos echar manos de ciertos cálculos, ciertos indicadores, ciertas mediciones en la población que me permitan luego empezar a hacer comparaciones. ¿Ok? Y a partir de esas comparaciones, determinar las frecuencias, las distribuciones, establecer asociaciones y, como vieron, ¿no?, en la clase de causalidad, por ejemplo, aplicando los criterios de Hill, no es que sea una lista
así de chequeo, sino una orientación también para poder ir razonando si estas asociaciones podrían ser causales o no. Entonces, ¿cómo es que podemos llegar a conocer esta propagación, el proceso de propagación de las enfermedades en una población? Este esquema no es real de alguna enfermedad, de algún hecho verídico, pero busca representar, ¿no?, estos diagramas que ustedes alguna vez han observado, han apreciado, donde tenemos cada círculo, que es un individuo, cada círculo es una persona, los que están en rojo son los enfermos, las líneas representan los contactos que tiene cada una de estas personas con otras, ¿no?, y aquellos que tienen o no la enfermedad, que adquieren o no la enfermedad, ¿no? Entonces tenemos este primer caso que tiene 3 contactos, 2 de ellos desarrollan la enfermedad, a su vez cada uno tiene X contactos y así se va propagando la enfermedad. Entonces, ¿cómo conocer, o sea, cómo llegar a entender este proceso? Aquí no exactamente lo mismo, pero busca representar estos diagramas que ya son reales, ¿no? Donde se plantea la representación en el tiempo y en el espacio, ¿no?, de los brotes, más que brotes, las olas, ¿no?, por COVID en Hong Kong, ¿ya? Es una publicación que se hizo hace ya unos años durante la pandemia, y vean cómo en el tiempo se van presentando las olas. Eso es algo característico que hemos visto acá también en Perú, pero adicionalmente cuáles son estas redes de transmisión, ¿no? Y como en la primera ola se tenían algunos conglomerados con mayor intensidad, luego hacia la periferia un poco menos de intensidad en la transmisión, y así en cada una de las olas. Adicionalmente vean la cantidad de casos en cada una de ellas, ¿no? En la tercera ola se ve, ¿no?, unos conglomerados más intensos en comparación a la segunda, en fin. Entonces, ¿qué cálculos puedo realizar para ir develando esta situación, esta propagación? Entonces vamos a tener 2 grandes indicadores que ustedes ya conocen: la prevalencia y la incidencia. Eso ya ustedes lo manejan, reitero, desde el segundo año, y tal vez desde el primer año ya habían escuchado de estos términos. Entonces, ¿qué es la prevalencia? ¿Qué es la incidencia? Las flechas lo que tratan de indicar, lo que tratan de representar, las flechas celestes en este esquema, es que la prevalencia es en un momento determinado, también podría ser en un periodo, pero usualmente es un momento específico, cuál es la magnitud de la enfermedad en la población. Ahora, cuando hablamos de población, no solamente pensemos en la población de un territorio, ya sea un país, un departamento, una provincia. En lo que es la epidemiología hospitalaria, nuestra población son los pacientes de un hospital, pueden ser los pacientes en áreas críticas, y ahí también podemos tener el estudio de, por ejemplo, las infecciones asociadas a la atención de salud, ¿no? Entonces, solamente como ejemplo, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, la prevalencia, y por otro lado tenemos la velocidad con la cual se va propagando la infección. Y una manera de conocer esta velocidad es a través de cómo van apareciendo casos nuevos. Entonces, el término clave en lo que es incidencia es la aparición de casos nuevos. Cuando calculamos la prevalencia, no distinguimos si ese caso es antiguo o es nuevo, es el total de los casos. Mientras que la incidencia, lo que vamos a tener con este indicador es los casos nuevos, personas que pasan de un estado de no enfermedad a un estado de enfermedad, ¿no?, que pasan del estado prepatogénico al estado patogénico.
¿no? Eventualmente se puede hacer manifiestamente clínica, o tal vez siendo subclínico igual se detecta, como en una investigación de brotes donde se hace una búsqueda activa de casos que tuvimos también durante la COVID. Entonces, esta propagación la vamos a caracterizar según la magnitud de la enfermedad en la población y a través de la velocidad de la propagación, casos nuevos, ¿ya? Velocidad, casos nuevos. En el caso de la prevalencia tenemos la prevalencia puntual y la prevalencia de periodo. Y en el caso de la velocidad, la incidencia acumulada y la densidad de incidencia. Hoy en día no es frecuente, lo pueden encontrar, pero no es tan frecuente como antes hablar de tasa de prevalencia, ¿ya? Van a encontrar el término y, a ver, no vamos a decir que está mal, no vamos a decir que es incorrecto, pero ya no es tan frecuente, ¿ya? Encontrar tasa de prevalencia. Simplemente encontramos el término prevalencia. Antes, ya estoy haciendo acá un paréntesis medio histórico, se hacía una diferenciación entre prevalencia y tasa de prevalencia. Y se decía, prevalencia es el número absoluto de los casos y la tasa de prevalencia ya es la relación de ese número de casos entre la población multiplicada por un factor, etc. Ya, eso ya no, ¿ya? Decimos simplemente prevalencia, y cuando hablamos de prevalencia nos estamos refiriendo a esta relación entre el número de casos y la población. Y en el caso de la incidencia, cuando revisen textos o artículos que están en inglés, el término, o lo que podríamos traducir como tasa de incidencia, ¿ya?, usualmente se refiere a la densidad de incidencia, ¿ya? El término rate, R-A-T-E, ¿ya?, rate, en inglés se usa más para, en epidemiología, o fuera de demografía, porque demografía los términos pueden tener otro uso. Es para estas tasas, pero que indican esta velocidad en unidades persona-tiempo. Ahorita vamos a hablar de las personas-tiempo cuando hablemos de la densidad de incidencia. Entonces, en español tal vez es un poco más frecuente encontrar el término tasa de incidencia, pero cuando encuentren ustedes el término tasa de incidencia en español, va a tal vez a referirse a la incidencia acumulada, o tal vez se va a referir a la densidad de incidencia, y como que ya hay que leer y ver de qué va el indicador. Pero en inglés usualmente hace referencia a la densidad de incidencia. Les hago todo este comentario porque ustedes van a revisar diferentes textos y diferentes fuentes y se puede generar confusión. Para efectos del curso vamos a evitar el emplear el término tasa de prevalencia o tasa de incidencia, ¿ya? Vamos a decir prevalencia puntual, prevalencia de periodo, incidencia acumulada, densidad de incidencia. Donde sí vamos a encontrar el uso del término tasa es en los indicadores de mortalidad, porque vienen también de demografía, y ahí ya es, vamos a decirle, no sé si usar la palabra estándar, pero es lo habitual, ¿no? Tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad general, tasa de mortalidad específica. Entonces ahí ya, como el término tasa se emplea, lo vamos a continuar empleando. Ok, cerramos esta aclaración y continuamos. La prevalencia estadísticamente es una proporción. Recordarán ustedes que cuando
se tuvo la clase de medidas de resumen, ¿no? En estadística se tenía dos grandes grupos, ¿no? Las medidas de resumen para las variables cuantitativas. Y cuando hablábamos de medidas de resumen para variables cuantitativas, hablábamos de las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de localización, las medidas de forma de la distribución. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, no? Diego Manrique. Diego, dime una medida de la forma de la distribución. María Fernanda Camacho, una medida de la forma de la distribución. Jorge Figueroa. No. Nayeli Llanos. Nayeli. No, para variables cuantitativas. Jorge Gallegos. ¿Qué es la kurtosis? Liz Campos. Liz, según la kurtosis, la distribución normal, ¿qué forma tiene? Paola Canchanya. Paola. Uriel Carlos. Según la kurtosis, la distribución normal es leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica. Mesocúrtica. Entonces, Lucero, Carlos, si la kurtosis es una de los indicadores de la forma de la distribución, ¿cuál es la otra? No digan campana de Gauss. ¿Qué indicador es campana de Gauss? En qué libro estadística, indicador campana de Gauss. No repitan, piensen, sean como Goldberger. Gustavo Lévano. Gustavo, ¿cuál es el otro indicador de la forma de la distribución? Asimetría. Les voy a preguntar de estadística. Ok, les estoy diciendo, les voy a preguntar. Van a necesitar conocer, más que conocer, recordar los temas de estadística acá en el curso. Bueno, Lisette Gamarra. Lisette, ¿y por qué he llegado a ese tema? ¿Por qué hemos llegado a la distribución normal que es mesocúrtica? Si estamos hablando de la propagación de las enfermedades. Davis García, ¿por qué hemos llegado a ese tema? Yo lo he dicho, cuando empezamos dije, ya, y nos fuimos por la tangente. Alan García. Medidas de proporción. Alan. Medidas de proporción. No. Las medidas de proporción. Empezamos diciendo que la prevalencia es una proporción y ahí dijimos, ojo, hablamos de proporción en medidas de resumen en estadística y las medidas de resumen pueden ser para cualitativas o cuantitativas y empecé a preguntar por las cuantitativas. Porque para las cualitativas, ¿cómo es que se resumen
las variables cualitativas. ¿Cuáles son los indicadores? O sea, la forma, más que indicadores, la forma de resumir una descripción de una variable cualitativa con proporciones o con razones. ¿Se acuerdan? O sea, todo eso es la clase de estadística descriptiva. ¿Cómo describo variables cuantitativas? ¿Cómo describo variables cualitativas? Y una proporción es una de las formas de describir los valores de una variable cualitativa, porque la otra es a través de razones. Teníamos proporciones y teníamos razones. En la proporción, el numerador es parte del denominador. En la razón, el numerador y el denominador, digamos, o son unidades diferentes, o el numerador no está incluido totalmente en el denominador. Esa es una razón. Ya. Entonces, la prevalencia es una proporción. La incidencia acumulada es una proporción. La prevalencia de periodo es una proporción. La densidad de incidencia es una razón. Porque el denominador es tiempo, no son personas. Por eso aquí en la definición de prevalencia se dice que es la proporción de población afectada por un daño de salud y nos da una idea de la magnitud de la propagación. ¿Sí? ¿Quién tiene pregunta? Es una proporción. Si acabo de decir que ya no se usa el término de esa prevalencia, acabo de decirlo hace 5 minutos. Sí, no. Lo acabo de decir. Antes sí, pero ahora no. ¿O dónde has leído recientemente? No te confundas con lo que es ajuste de tasas. Yo puedo ajustar también la prevalencia. Pero a ver, ¿dónde que hoy en día nadie puede decir la tasa de prevalencia está? Es una tasa. Relación. Una relación. No, porque no puede ser una razón, una tasa. Eso es una relación. La densidad de incidencia. La prevalencia, ok, es una medida de la ocurrencia de cualquier condición de salud. Hoy en día, y ahí con la incidencia hay también una diferencia, que mientras la incidencia se emplea con mucha mayor frecuencia para enfermedades, para daños a la salud, la prevalencia se usa también y es frecuente para otros factores, para exposiciones, etc. En este artículo se habla de la prevalencia de actividad física, prevalencia de patrones de dieta, patrones de alimentación. ¿Ustedes han escuchado alguna vez incidencia de actividad física? ¿Ustedes alguna vez han escuchado incidencia de hábitos de alimentación? Difícil. Por ahí tal vez haya, pero no es usual usar el término incidencia fuera de lo que son enfermedades. En cambio, la prevalencia sí se usa para lo que son exposiciones. ¿Ya? En la relación entre exposición y enfermedad, incidencia básicamente hablamos de la enfermedad, prevalencia de la enfermedad, pero también se puede usar como esta proporción de personas que presentan tal característica. La prevalencia se calcula, es una proporción, dividiendo en el numerador
el número total de personas que presentan el daño a la salud que se está estudiando, y en el denominador se tiene a las personas, ¿no?, en el tiempo especificado. Ahora, en este tiempo especificado puede ser un momento, o sea, no es exactamente el concepto, pero tal vez para entenderlo es en un instante, que no es el término más adecuado, es en un punto en el tiempo o en un periodo. Cuando trabajamos con un periodo, la población es la de la mitad del periodo. Y cuando se tienen ya estos indicadores de prevalencia para los países, y se dice la prevalencia en tal país de tal enfermedad fue X, Y, Z, la mitad del periodo, cuando es anual, se emplea la población. ¿A qué fecha? A ver, Oscar Carranza. Oscar. Para el año calendario, ¿cuál, por, digamos, estándar, cuál es la mitad del año? ¿Qué fecha? Ashley Castañeda. La mitad del año. ¿Junio? No, te escucho, disculpa. Ya, pero junio tiene 30 días. El 30 era. El que se me acordó era 30. Ah, sí. A ver, cuando intervengan, por favor, hablen un poco fuerte para que todos escuchemos. Cristina Castañeda. 30 de junio, exacto. El 30 de junio es la población de mitad del periodo. Cuando ustedes se encuentran y dicen, ¿cuál es la población del Perú para el 2024? Y buscan población del Perú 2024. ¿Y esa para qué fecha es? ¿Para el 1 de enero? ¿Para el 28 de julio, que es fiesta patria? ¿Para qué día del año 2024 es esa población estimada del Perú? Para el 30 de junio. En demografía se hacen las estimaciones por día. Y la que se usa como estimación para las poblaciones es la de la mitad del periodo, que es 30 de junio. Y la prevalencia la vamos a multiplicar por algún factor, usualmente porcentaje, es lo más frecuente para las prevalencias, pero si tenemos alguna enfermedad que es poco frecuente, tal vez tengamos que usar por 10.000 habitantes, por 100.000 habitantes, en fin, ¿ya? Ahí va a depender de en qué área están trabajando. Si es que hay algún tipo de consenso, se usa ese factor por el cual se va a multiplicar ese cálculo de la prevalencia. Solamente un dato, me imagino que deben de saberlo. A ver, Justin Alcántara. Justin, como estamos hablando de que en enfermedades que son poco frecuentes se va a emplear un factor tal vez 100.000 por millón, ¿no? Cuando han tenido su curso de genética, ¿no? Y hablaban de algunas patologías, decían por millón de habitantes se presentan 5 casos, 6 casos, ¿no? Que poco frecuente. ¿Qué día se conmemora a las enfermedades raras? A ver, Jimena Arce. Jimena. Pero si es el contra conocido. Catherine Aire. Catherine. No. ¿Qué sigue al 28? El 29. El 29 de febrero. Son enfermedades raras. Sí. Se conmemora el 29 de febrero. ¿Sí, eso? ¿Nunca habían escuchado? Sí. Las enfermedades raras se conmemoran el 29 de febrero. El día de las enfermedades raras. Bueno, sí, sigamos.
Cuando tenemos la prevalencia de punto, ya vamos a tener prevalencia de punto o puntual y prevalencia de periodo. La prevalencia de punto es un momento determinado. Esa es una población ficticia, ¿ya? Esta es una población ficticia. Las líneas horizontales representan los casos de una enfermedad. Donde empieza la línea es que empieza la enfermedad, el punto a la derecha es donde termina la enfermedad, ¿no? Y la persona no fallece, la persona no muere. Asumimos que en esta población hay 250 personas y es el número constante, 250 durante todo el año. No hay nacimientos, no hay muertes, nada. Es una población de 250 personas. Entonces, el 1 de enero, ¿cuál era la prevalencia de esta enfermedad? Era 3 en 250. Lo representamos en porcentaje, 1,2% de prevalencia. El 30 de junio, a mitad del año, ¿cuántos enfermos había el 30 de junio? Vean, el caso 1 ya no estaba enfermo el 30 de junio. Entonces solamente contamos 4. 4 enfermos en una población de 250. Eso da una prevalencia de 1,6%. Cuando termine el año, el 31 de diciembre, ¿cuántos enfermos hay ese día? 2. En 250, 0,8%. ¿Ya? Este esquema es para representar este corte en el tiempo. ¿Ya? Pero esto no es lo usual, lo habitual cuando se hacen estudios de prevalencia. La prevalencia puntual o la prevalencia de punto la vamos a tener en los estudios transversales. Y un estudio transversal, a ver, Jacob Cabrera, Jacob, un estudio transversal solamente dura un día, ¿no? Un estudio transversal puede durar semanas, a veces hasta meses. Pero si un estudio transversal dura semanas, a ver, Francis, Lumbre, Francis, ¿por qué en un estudio transversal que dura meses, el indicador que calculamos es la prevalencia de punto? Alberto Lamata. Alberto. Para mí hay un tiempo de... El estudio me ha durado 2 meses, 3 meses, me ha durado el estudio. En ese momento sí me parece la mecha. ¿Escuchan ahí el fondo? Haces puntos control. Haces puntos control. Esa es la definición de un estudio transversal. No. O sea, el estudio transversal dura meses, pero tú tienes que ir viendo, tienes que hacer la medición en un punto determinado. A ver, Paola Huancachoque. Paola. Jimena Guamanlazo. Jimena. María Elena Guamaní. María Elena. ¿Dónde está María Elena? ¿Cómo se define un estudio transversal? Cuando dices, este es un estudio transversal. Voy a llamar en orden de lista. Rosario Acuña. Rosario. ¿Cómo se define el estudio transversal? En lo simple, en lo sencillo. ¿Cuál es el concepto detrás de estudio transversal? Milagros Acuña, otra vez Milagros. Estudio transversal. Pero un estudio de cohortes también se realiza en un periodo de tiempo, un estudio experimental también se realiza en un periodo de tiempo. O sea,
¿Qué es lo que define al estudio transversal? Se usa una sola variable. Justin Alcántara. Justin. Sofía. Se utiliza una sola variable Una sola variable, ¿no? en transversal. La ENDES, ¿cuántas variables se analizan en la ENDES? Que es un estudio transversal. Kevin Arana. A ver, en todos los estudios se van a recolectar datos. ¿En qué estudio no se recolecta datos? De forma directa, indirecta. No sé, a ver. Jimena Arce. Jimena. Ya. Andrea Astete, ya no sigo preguntando. Andrea. Andrea. A ver, muchachos, todos los estudios van a tener un periodo de tiempo. Cuando hacen su protocolo, van a hacer su protocolo de investigación ahora. Cuando lleguen a la parte de gestión administrativa, tienen su cronograma de actividades. Y en la descripción también de los métodos van a decir, durante tal periodo de tiempo vamos a hacer la investigación. O sea, eso no es lo que define el estudio como transversal. Todos los estudios tienen un tiempo en el cual se ejecutan. El estudio es transversal si el sujeto de análisis, si el individuo, la unidad de análisis, Se mantiene. es medido una sola vez. Eso es lo que define al diseño como transversal. Una sola medición a cada sujeto. Y por eso, ¿qué otro nombre tiene el estudio transversal? ¿Qué otro nombre tiene? No, pues en español. ¿Qué nombre tiene el estudio transversal? Estudio de prevalencia, pues muchachos. El estudio de prevalencia es el estudio transversal. ¿Por qué se llama estudio de prevalencia? Porque es un estudio transversal que es en un solo momento que se mide a cada sujeto. Eso es lo que hace que sea una prevalencia de punto, porque cada sujeto es medido una sola vez. No es que todos son medidos en la misma fecha. No importa la fecha. Si yo digo, quiero hacer un estudio para conocer los niveles de insulina al momento del diagnóstico en pacientes con diabetes. Es un estudio transversal. Hago el diagnóstico, tengo la muestra de sangre, veo cuánto era el nivel de insulina, es un estudio transversal. En ese punto es que hago la medición. No estoy haciendo un seguimiento para ver cómo varían los niveles de insulina, etc. Es una sola medición. A cada sujeto, la ENDES. Toma meses hacer la ENDES. Y es un estudio de prevalencia. Con la ENDES tenemos la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años, tenemos la prevalencia de anemia en niños menores de 5 años, etc. ¿Ya? Es una sola medición. Y tenemos la prevalencia de periodo, que sería también el total de casos nuevos y antiguos en un periodo entre la población. En este esquema tendríamos 5 casos durante todo el año, una población de 250, y esa prevalencia de periodo sería 2%. ¿Ok? Esta prevalencia de periodo tiene sus limitaciones y tiene sus críticas, porque dentro de esta prevalencia de periodo está la incidencia, por un lado, y en reportes, o sea, ya en investigaciones, es poco frecuente que vayan a encontrar ustedes el cálculo de una prevalencia de periodo, por ejemplo, en un estudio de cohortes, o un estudio longitudinal, o en un ensayo clínico, porque eventualmente, si se hace un seguimiento, se podría, en teoría, también hacer este cálculo. No va a ser frecuente que lo encuentren, al menos yo nunca lo he visto, no niego la posibilidad. Hasta, incluso no hace mucho, salió publicado un artículo a tipo de ensayo que criticaba a la prevalencia de periodo, ¿no? Decía mejor no usar este indicador. Pero está en los libros. Todos los libros que ustedes vayan a revisar de epidemiología van a ver de que hablan de la prevalencia de periodo. Bueno, no sé si todos, pero digamos en los libros básicos
va a estar. Entonces, se los presento. Y por ahí tal vez viene un examen para el internado, para el ENAM, entonces mejor estar preparados. Entonces, la prevalencia de punto, la prevalencia puntual es la más usual. No, tampoco los artículos van a encontrar, se calculó una prevalencia de punto, simplemente se calculó la prevalencia. Esa es una investigación del doctor Alarcón, donde se estimó la seroprevalencia de leptospirosis. Vean, esta prevalencia es una proporción y estos indicadores, tanto la prevalencia, la incidencia, se van a acompañar del intervalo de confianza. ¿Ya? Jessica Ávila. Jessica. ¿Cómo se interpreta el intervalo de confianza? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Ya, no los voy a torturar, no sé. No les voy a preguntar más ahorita, pero podría preguntarles en el examen sobre los intervalos de confianza. ¿Ya? Debe ser la clase 5 o 6 de estadística. ¿Ya? Revisen sus cuadernos, sus apuntes, intervalos de confianza. ¿Ya? Y ahora que están llevando psiquiatría, en el ámbito de la salud mental, sí tenemos con frecuencia, eso sí es usual encontrar, una aproximación a la prevalencia de periodo que no es en el marco de un estudio en el que se hace seguimiento a las personas, sino que es una prevalencia de periodo, pero recordando el pasado. No preguntando si en un momento determinado se tiene o no tiene la enfermedad, porque ojo, la prevalencia de punto es saber en este momento tiene o no tiene la enfermedad. Recuerden la ENDES, con la ENDES no hay pierde. ¿Ya? Para determinar la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años, lo que hacen es pesar, tallan a los niños. Bueno, la desnutrición crónica es la talla, ¿no? Se ve cuál es la talla del niño, si esa talla para la edad, en qué percentil se encuentra, y se define como desnutrición crónica o no, en ese momento. Anemia, le toman una muestra y unos dispositivos, el HemoCube se llama, ¿no? Con el que determinan la hemoglobina de los niños, y en ese momento se dice si tiene o no tiene anemia. Ya es la mención en ese momento, ya, prevalencia de punto. En salud mental, y ahora que ustedes están llevando psiquiatría, hay estos estudios epidemiológicos que indagan en algún momento de su vida, no me están diciendo ahorita, en algún momento de su vida en el pasado sufrió algún evento X, Y, Z. Este cuadro es de un estudio en población universitaria del año 2016. Lo más frecuente es encontrar prevalencias del último mes, de los últimos 30 días. Van a encontrar también de los últimos 6 meses en algunos de los estudios epidemiológicos del Noguchi, ¿no? Del Instituto Nacional de Salud Mental. Luis Caballero, no sé si ya te preguntó Luis, pero igual la curiosidad, bueno. Psiquiatría, ¿en qué sede estás llevando? Almenara, ya. ¿Quién está en el Noguchi? Levanten la mano. Alguien debe haber Noguchi, no mientan. ¿Quién está en el? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, a ver. ¿Qué enfermedad mental estudió Noguchi? Porque el Instituto Nacional de Salud Mental se llama Hideo Noguchi. Ninguna. Entonces, ¿por qué el Instituto de Salud, esto es un paréntesis nomás, ¿por qué el Instituto Nacional de Salud Mental se llama
Honorio Delgado, que sí fue un psiquiatra peruano muy importante, y Hideo Noguchi. Por el financiamiento, porque ¿quién financió el instituto? El grupo Noguchi. Noguchi fue un investigador, todavía no te quedes con la papá. El gobierno japonés. ¿Ya? Quienes han ido con Noguchi, es bien bonito el hospital, ¿no? Es un diseño, ¿no?, que para cuando se construyó muy de avanzar. Fue por la colaboración japonesa, por eso tiene ese nombre. Pero regresemos. Entonces, el Instituto Nacional de Salud Mental hace los estudios de salud mental en el Perú, que tal vez han ido recordando en sus clases de psiquiatría, ¿no? Son estudios de prevalencia, donde se determina cuál es la frecuencia, son estudios de prevalencia, la frecuencia de algunos problemas. Y se pregunta de esta manera: en el último año, alguna vez en su vida, los últimos 6 meses, el último mes. Esas son, digamos, formas, ¿no?, de poder aproximarnos a una prevalencia del periodo. Pero nuevamente, no es en un seguimiento, sino es preguntando hacia el pasado. Y las estimaciones de la prevalencia con sus intervalos de confianza. Ya. Entonces, antes de pasar a la incidencia, según este reloj son las 3:50. Tenemos 10 minutos de descanso y a las 4 estamos continuando. Vayan a descansar.